al tema de hoy. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese es el tema. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y vamos a ir al profeta Samuel. Primera Samuel 16:11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, que todas las hermanas que vienen a majestad quisieran estar de novio con él. Esa dice mi versión. Todas las hermanas, miembros ahí de majestad, quisieran estar, que David fuera. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, hoy estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señor, bendice tu palabra. Que sea esta palabra predicada hoy a través de mis labios. Señor, tú los unges, porque no soy yo, eres tu Espíritu Santo que habla. Ministra a tu pueblo, ministra a tu gente, ministra a los que están apartados de Dios, ministra a los que están cerca de Dios, ministra a ese pueblo que todavía no te conoce. Señor, que a través de tu palabra ellos puedan escuchar que tú les amas. Y hay una unción esperándoles, Señor. Es esa llenura del Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesitamos, que no podemos hacer nada sin ese Espíritu Santo. Así como ese Espíritu Santo vino sobre David, ungido por el profeta Samuel, así pedimos en el nombre de Jesús que ese Espíritu Santo hoy esté en nosotros, como dice tu palabra, ahora en nosotros, y en lo que no está en nosotros, que hoy abran su corazón para recibirlos. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos gracias. Tremenda palabra de Dios y tremendo pasaje donde Dios usa a un profeta Samuel para ungir al que fue rey en Israel. El pasaje menciona muchas cosas importantes y también menciona nombres históricos. A veces cuando leemos la palabra tenemos que reflexionar en esos nombres históricos. Isaí, el padre de David. David era el menor, decía la pastora, de los 8 hijos de Isaí, y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y el que se le daban las tareas pastoriles. Él era pastor. 20 años tenía David, no era rey, ni se lo imaginaba que él a esa temprana edad iba a ser rey de Israel. Israel en aquel tiempo era apóstata. Israel seguía a muchos dioses, servía a muchos dioses, servía a los Baales, pero estaba a punto de levantar al mayor rey de la historia, el rey David. Samuel actuó como el último juez de Israel durante toda su vida y fue el primer profeta, dice la Biblia, en Israel. Miren esta frase: el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y el Espíritu del Señor, dice la Biblia, vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante David cambió. Qué interesante cuando el Espíritu de Dios trabaja en una persona. Notemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, sobre lo que decimos un profeta, un líder, un hombre, una mujer de Dios. Venía en ese momento y se posaba. No es como ahora que dice la Biblia que mora en nosotros. Y hay dos cosas importantes que tenemos que recapturar de este pasaje. Primero, que David era pastor de ovejas. Ya tenía 20 años de edad, pero él pastoreaba las ovejas y Dios mira esas cosas. Dios nos mira lo que nosotros estamos haciendo. Tú me dirás: pero pastor, ¿quiere decir que Dios está mirando cuando yo trabajo? Está mirando. Sí, Dios está mirando las cosas que nosotros hacemos a diario. Y Él conoce nuestro corazón y Él conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Porque él trabajaba. David trabajaba, no era un vago.
David no era un vago. Qué importante, porque Dios no busca vagos. Dios busca un joven trabajador, pero pastoreando ovejas. En segundo lugar, fue ungido con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Gracias, pastora, por acordarme de eso. El joven David, pastor de Israel, tenía una causa. Y esa causa fue recalcada cuando Samuel le dijo, el profeta del Señor lo ungió para ser el futuro rey de Israel. ¿Acaso en vez de votar hoy presidentes y en vez de votar todas esas cosas que hacemos, no haría falta que cuando elegimos un presidente lo unjamos con aceite? ¿Qué diferencia a un voto? Votar a un presidente, votar a alguien, es algo frío, no sirve. No es la bendición de Dios sobre esa persona. Pero David recibió la bendición de Dios, fue ungido. Desde aquel día en adelante dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre David y David empezó a funcionar diferente. Cuando Dios está en nosotros, dice la Biblia que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando viene ese Espíritu de Dios, un poder diferente cayó sobre David. En su juventud, David se mantuvo allegado al Señor. Él no estaba alejado, estaba cerca. El mismo poder que trajo a Jesucristo y lo sacó de la tumba vino sobre David, porque Dios es uno. No hay muchos dioses, hay uno solo, Jehová de los ejércitos. Ese mismo poder vino sobre David. O sea que cuando leemos el capítulo 16 de 1 Samuel, vemos ese capítulo que está concentrado o centrado en tres individuos. Si usted lee el capítulo completo, Samuel, Saúl y David. Parecían enemigos, pero hay tres nombres ahí. Y una de las cosas que aprendimos nosotros en la facultad de teología, cuando fuimos a estudiar, la pastora y mi persona, es estudiar la vida personal de cada patriarca. Cada hombre de Dios, la vida personal, cómo se movía, qué pensaban, qué es lo que decían, cómo Dios los usaba. Patriarca, apóstol, profeta, porque de esa manera vamos a aprender que la experiencia que ellos pasaron, también nosotros la íbamos a pasar. Eso nos enseñaron en el instituto. Y es muy posible que nosotros estemos atravesando lo mismo que esa gente, que esos profetas atravesaron en aquel tiempo. Por eso Dios lo dejó en la Biblia, por eso Dios lo marca para que nosotros aprendamos que si ellos un día cayeron es muy posible que nosotros caigamos, que si Dios los levanta es muy posible que Dios nos levante. Lo mismo que les pasaron a ellos es posible que estemos pasando nosotros hoy en día. Cuando estudiamos los hombres y mujeres de la Biblia encontramos que Dios, en lo que tiene que ver con su plan, obra y opera a través de personas. Dios nos usa, somos instrumentos en sus manos. A veces no lo entendemos. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que entender y razonar que somos instrumentos en las manos de Dios. También podemos ser instrumentos en las manos del diablo. Depende a qué Dios nosotros querramos servir. La obra y el plan de Dios es llevado a cabo en las manos de hombres y mujeres santas. Santo significa apartado de Dios. ¿Por qué estamos aquí? La pregunta que yo me hago, yo no sé, Señor, yo quisiera estar en Hawái ahora. Que me baje del avión y que vengan dos hawaianas, ¿vieron las hawaianas como vienen las hawaianas? Y te pongan esa corona y te bailen. Y yo quisiera estar en Hawái, relajarme con la pastora en un pool. Y yo digo, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Te preguntaste por qué estás tú aquí? ¿Acaso estamos perdiendo el tiempo? No. Qué privilegio para los que estamos involucrados en el reino y ser usados por Dios. Es un privilegio. Es algo que la gente no entiende. La gran diferencia, sí, tú vas a Hawái, te distraes, te diviertes y la pasas bien. Pero eso no es un privilegio. La peor cosa que puede hacer un cristiano, lavado y perdonado por la sangre de Jesucristo, es llegar a la iglesia los domingos y solo consumir el aire acondicionado. Y yo llegué acá de paseo. Ahora voy a consumir el aire acondicionado. Y me quedo sentado y no hago nada para Dios. Porque hay muchos que parece que rentaran las sillas de las iglesias. Esta es mi silla. Este es mi lugar. Todos los domingos vengo al mismo lugar, pero no estoy haciendo nada para Dios. Ahora Jesús derrama su sangre por ti y por mí, por un propósito. Y no para que tú te quedes sentado en la silla. ¿Y cuántos hoy ahí en las redes sociales están sentados? ¿Sí? A veces las iglesias se llenan de personas que están sentadas sin hacer nada. Y Dios no quiere eso.
La parte más triste, cuando estudiamos a los grandes hombres de Dios de la Biblia, encontramos que ellos eran falibles, eran débiles. Vamos a encontrar errores cometidos por ellos, pecados cometidos. Y hoy vamos a aprender que Dios no trabaja de lo que Él podía hacer, sino que Él opera en lo que Él es. Porque si Él trabajara de una manera viéndome a mí en lo pecador que yo fui y soy, ¿se imaginan ustedes la diferencia? No existiría uno sobre la tierra. ¿Qué tal si hablamos de Noé? ¿Se acuerdan de Noé? Noé, un gran hombre de Dios, dice la Biblia. En Génesis 9:20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. ¿Qué? Increíble. Dios escoge hombres borrachos. ¿Se imagina usted? En este momento, si trajéramos a Noé aquí, le tiraríamos piedras. No puede un borracho servir a Dios. Pero acá dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé plantó una viña, se embriagó y un pecado horrible y demoníaco se llevó a cabo durante ese tiempo de borrachera. Pero ¿sabes una cosa? Dios igual lo usó. Diga, Dios lo usó. Dios te puede usar. ¿Cómo puede usar un borracho? ¿Cómo puede ser que Dios use a los borrachos? ¿Cómo puede ser que Dios use a pecadores? Pero Dios lo usó. No, es increíble, a veces no lo entendemos. El ejemplo de Moisés, otro gran hombre de Dios, empezó su ministerio matando a alguien. Moisés mató a alguien y tuvo que huir al otro lado del desierto y por 40 años se quedó allí, pero Dios no lo desechó. No lo desechó. Y cuando Moisés estaba cuidando ovejas, de repente la voz de Dios descendió del cielo y él vio una zarza que estaba de encendida, pero no consumida. Y Dios le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. ¿Cómo? ¿Dios puede usar un asesino? A veces no entiendo el plan de Dios. Porque Dios me dice Dios dice en su palabra que Él es 3 veces santo. Y que Él le usa a hombres y mujeres que vivan en santidad, pero usó un asesino. El ejemplo de Abraham. Abraham, otro gran hombre de Dios. Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham era un mentiroso. Era media hermana, pero era un mentiroso. ¿Acaso no dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino? ¿Cómo? ¿Dios puede usar un mentiroso? ¡Wow! Abraham no mintió, pero aunque técnicamente dijo la verdad al llamar la hermana Sara, engañó a los egipcios. ¿Dios puede usar a los mentirosos? Eso es lo que yo no entiendo, ¿eh? A veces no lo entiendo, porque nosotros queremos una iglesia que viva en santidad. Los mentirosos no pueden heredar el reino. Pero Abraham fue usado por Dios. Otro ejemplo en la Biblia lo encontramos en Jacob. Jacob, otro gran hombre de Dios. Génesis 27:18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Jacob, un engañador. Un engañador engañó a su padre. No, mentiroso, engañador. Su nombre significa talón o planta del pie o asir, sostener o suplantar. O sea que Jacob conspiró robarse la primogenitura. Pero Dios lo usó. ¿Usted entiende esto? Yo a veces no lo entiendo. Días después, Jacob luchó con Dios. Y él dijo, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Ay, yo me acuerdo de esa escalera famosa, que se canta y se canta y se canta. Y es lo mismo que decimos nosotros, no te dejaré hasta que me bendiga. Pero mire lo que era Jacob. Yo no te dejaré hasta que me bendigas. Yo no sé si tú piensas igual que él. A veces estamos esperando una bendición de Dios y estamos frustrados, estamos desanimados, estamos desilusionados porque la bendición no llega. Pero Jacob 3 veces se levanta y dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas.
Y eso es lo que la iglesia de Jesucristo tiene que decir. Los verdaderos hijos de Dios tenemos que decir hoy en día, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué significa la bendición de Dios? Eso es lo importante. Tal vez nosotros cometimos un error. Debemos confesárselo a Jesús y decirle al Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Yo estoy esperando bendición, ya la tengo, pero queremos más bendición. A veces la bendición de Dios solamente esperamos dinero, pero la bendición de Dios llega en salud. No quiero estar enfermo. Veamos el ejemplo de Sansón. Sansón fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Jueces 16:4, ¿qué dice? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Menos mal que Sansón se enamoró de una mujer y no de un hombre, ¿verdad? La cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te da 1100 ciclos de plata? Sansón, su talón de Aquiles era la debilidad por las mujeres. ¡Wow! Pastor, yo me casé con un hombre que se la pasa mirando mujeres. Déjalo que mire mujeres y no hombres, ¿se imagina? Si estás casado con un hombre que anda mirando hombres por ahí. Está mirando mujeres. El hombre es una tendencia natural. Sansón era una debilidad. El talón de Aquiles. Las mujeres. Y las mujeres en general son seductoras. Y buscan hacer caer al hombre de Dios. Así la usa Satanás a las mujeres. La usó en el Edén a Eva, ¿verdad? Sansón no pudo sacar sus ojos de las mujeres y su pecado, ¿qué pasó con su pecado? Lo llevó a ser prisionero de los filisteos, enemigos de Dios. Se lo llevaron a Sansón. Le sacaron sus ojos, su pelo afeitado y utilizado para tirar de una rueda de molino como si fuese un animal. La iglesia hoy lo hubiese desechado. ¿Cómo podemos tener un hombre, un líder mujeriego acá, un ujier mujeriego, un predicador mujeriego, un pastor mujeriego? No lo podemos aceptar. Pero sin embargo Dios lo usó. En su ceguera, el cabello le empezó a crecer. Sansón fue hacia las columnas famosas y dijo, mira lo que dijo. Dios, úngeme una vez más. Esto me saca a mí de las casillas. Yo no entiendo cómo Dios puede aceptar un hombre pecador. Úngeme una vez más. Úngeme una vez más. Lo que dice Víctor en el canto, la zarza, ¿verdad? Lo que dice, úngeme una vez más, dame una oportunidad más, úsame Señor, es el canto del hermano Víctor Flores, úsame Señor. Ahora, el llamado de Dios es irrevocable. Si yo di el paso para aceptar a Jesús, ese llamado es irrevocable. Dios no se da por vencido. Inclusive en momentos que tú tengas tentación o que tú caigas en algo, Dios no se da por vencido. Él nos sigue, es como una linterna, un flashlight, donde nosotros vamos, el Señor nos sigue. El Señor nos sigue, porque el llamado es irrevocable. Dios puso los ojos en ti, Dios puso los ojos en ti, Dios puso los ojos en mí, Dios puso los ojos en nosotros. Él nos llamó, Él nos escogió, y Dios no se da por vencido. Quizás encontremos en la vida de esos hombres debilidades, flaquezas, y uno no define a las personas en medio de sus fallos. Uno lo define en medio de lo que ellos hacen. Por sus frutos conoceréis el árbol. Y uno no define a las personas en medio de sus fallos, uno lo define en medio de lo que ellos hacen, pero uno no define a las personas en medio de sus fallos, una vez más, uno lo define en medio de lo que ellos hacen. Samuel
era el último juez en Israel. El primer hombre que Dios usó como profeta, dice la Biblia. Samuel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, ellos operaron en un tiempo profético. Pero no había oficio designado como profeta hasta que llegó Samuel. A Samuel le dijeron el profeta. Todavía no había un nombramiento de profeta. Fue la responsabilidad del profeta en escuchar del cielo la palabra del Señor y pasar esa palabra al pueblo de Israel. Era el trabajo del profeta llevar a la nación en la dirección correcta espiritual. Era el profeta el que anunciaba: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se aparten de sus malos caminos, entonces yo sanaré la tierra. El profeta. Y es el profeta que dice que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Es el profeta el que predica, el que anticipa, es el que dice, el que trae la voluntad de Dios y la trae al pueblo. Es el profeta. El verdadero profeta no hace espectáculos o show en una iglesia, porque siempre va a haber falsos profetas. Y los falsos profetas siempre buscan controlar a la iglesia. Los falsos profetas van a buscar siempre enriquecerse del sudor de la iglesia. Esos son falsos profetas. Por eso los miembros de una iglesia tienen que ser cuidadosos de ver si en esa iglesia el que está parado en un púlpito es un falso profeta. Porque el verdadero profeta siempre llevará a la congregación a Jesucristo. Siempre llevará a la congregación a morir como Jesús murió, a morir a la carne y a volver a nacer en el Espíritu. Cuando un predicador se para a predicar, debe entender que Dios pone en sus manos el alma de los hombres. El alma. ¿Se imagina? Un predicador puede hacer caer a una persona o levantarla, mandarla al infierno, mandarla al cielo. Y Dios habló también a través del profeta Amós. Y Amós 5:24 dice: pero corría el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea que cuando la palabra de Dios, escuche porque esto es importante, cuando la palabra de Dios es predicada bajo la unción de Dios, va a juzgar el corazón de los hombres y mujeres pecadores. Va a juzgar. La palabra de Dios no regresa vacía. El Espíritu Santo te va a decir si lo que estás haciendo está bien o está mal. Que corra el juicio como las aguas, dice la Biblia, y la justicia como impetuoso arroyo. Escuche esto, que esto es importante. El ministerio majestad. Usted dirá: pero pastor, el ministerio majestad, ¿verdad que no cree en reglas? No, nosotros no creemos en reglas. ¿Quién dijo que nosotros creemos en reglas? Nosotros no creemos en reglas. No se trata de cuánto maquillaje tú te pongas. ¿Te vamos a juzgar por el maquillaje? No, nosotros no creemos en reglas. ¿Te vamos a juzgar por las joyas que te pongas? No, eso no lo hace majestad. ¿Te vamos a juzgar si usas o no usas pantalones? No, nosotros no estamos en eso. ¿Te vamos a juzgar si te pones o no te pones el velo? Es tu problema. Pero nosotros no te vamos a juzgar, sino en la circuncisión del corazón, en lo que tu corazón está predispuesto a dar. La verdadera justicia es una obra interior que el Espíritu Santo hace, regenerando a la persona. Nosotros queremos ver frutos dignos de arrepentimiento, no estamos mirando lo externo. Dios dice que Él mira el corazón del hombre. Y ahí es donde estamos enfocados nosotros. Y la intención de un pastor, de un profeta, es ver cambio en los corazones de su membresía. Es ver cambios en actitudes, es ver frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que majestad ha hecho, está haciendo y va a hacer. Y a través del ministerio Majestad y sus pastores Pablo y Elena Precioso, yo les puedo asegurar que hemos visto fruto a lo largo de 46 años en el Señor. Hemos visto cambios, hemos visto transformación, como dice la palabra de Dios en Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Y esa fue, lo que vemos ahí fue una de las conferencias más grandes que Dios nos usó. Y la verdad que cuando Dios te usa, uno se siente
Bien, bendecido. Pero el ministerio, majestad, eso ha hecho por años. Esa fue la conferencia más grande que Dios nos permitió llevar a cabo en San Francisco. Más de 1000 almas llegaron y fueron llenas del poder de Dios años atrás. O sea que la verdadera justicia es una obra interior que el Espíritu Santo hace regenerando a la gente. Yo me puedo acordar esas 3 noches. Qué tremendo. Qué bendición. Porque nosotros hemos sido bendecidos. Hablando con los coordinadores de este evento, dijeron, pastor, lo quisiéramos hacer otra vez, pero hay algo que la compañía nos limita ahora. Nos limita a predicar la palabra de Dios. Ahora tenemos reglas, ahora no podemos trazar el mensaje de la misma manera como ustedes lo hicieron. Están limitados a que se predique la palabra de Dios. Y nuestro fruto son las almas que han sido transformadas por el poder de Dios. Samuel era la voz de Dios. Un profeta es la voz de Dios. Uno que se para aquí en un púlpito es la voz de Dios. Es Dios transmitiendo su mensaje, sus propósitos, su voluntad a través de un hombre, a través de una mujer. Samuel era esa la voz de Dios. 1 Samuel 16:11, ahí vemos cómo Dios lo usa. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda un menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ahí está Samuel. Él no era Dios. Él era un profeta. Él tenía que llevar a cabo la voluntad de Dios. Samuel fue escogido divinamente por Dios. Yo no sé, a veces hablamos con la pastora tantas veces y nos preguntamos, ¿nos habrá escogido Dios a nosotros? ¿Nos habrá escogido Dios para llevarnos al ministerio? Claro. Es que Dios hace la obra. Dios hace la obra en el corazón del hombre, de la mujer. A veces uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que Dios usa a 2 personas, las hace uno en todo sentido y los usa para alcanzar almas, para la gloria de Dios? Los pastores Pablo y Elena fueron llamados por Dios. Yo me acuerdo que el pastor Jim Todd, años atrás, y él quizás nos esté viendo, nos consagró a Dios. ¿Sabe lo que significa una consagración a Dios? Ustedes no se dan cuenta, quizás porque no estuvieron en ese momento. Después de estar tantos años sirviendo al Señor, viene la consagración. Y viene una persona que Dios la usa, un profeta, un ungido, llámenle lo que usted quiera, viene y dice, voy a consagrar a Pablo y a Elena al Señor. Consagración significa apartarlos. Esa noche estuvimos en una reunión, en una iglesia llena. Miles de personas había en ese lugar. Nos hicieron pasar y hemos sido impuestos las manos y consagrados a Dios. Significa eso, apartados para servir a Dios. Lloramos. Lloramos, porque una cosa es convertirse a Dios, una cosa es aceptar al Señor y otra cosa es cuando alguien te consagra a Dios. Te pone un sello, consagrados a Dios. Después de 3 años de estudiar y graduarnos en la Facultad de Teología, dentro y delante de 500 ministros fuimos consagrados a Dios. ¿Usted cree que eso es humano? ¿Usted cree que eso es la voluntad del hombre? Dejamos un negocio que Dios nos permitió levantar, lo dejamos en las manos de nuestros hijos, pero lo dejamos, ¿por qué? Porque había una consagración a Dios. Ya no nos importó el dinero para servir al Señor. Samuel fue escogido divinamente por Dios para consagrar a David. Samuel presenta también que en medio de la apostasía siempre hay un liderazgo justo, consagrar al que iba a ser el rey de Israel. Un liderazgo justo. Hay 7,000, dice la palabra, 7,000 que no doblaron rodillas a Baal. Hay todavía gente buena, hay gente que ama al Señor, 7,000. Ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl fue escogido por el pueblo, pero Saúl no era la primera opción de Dios, pero fue escogido por el pueblo, porque a veces el pueblo elige mal. Ya lo sabemos, ¿verdad?
en estas próximas elecciones que llegan dentro de poco, por favor, elijamos bien. No cometamos otra vez los mismos errores. El pueblo en aquel momento demandó de un rey. El pueblo exigía un rey. El pueblo quería cambios. El pueblo quería salir de la apostasía. El pueblo quería salir de Baal. Y eligió un rey. 1 Samuel 8:5, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Oró a Jehová. Él quería estar seguro de lo que estaba haciendo. El pueblo escogió poniendo sus ojos en el sistema del mundo y no en la voluntad de Dios. Escuche, a mí me enferma ver cristianos, especialmente hispanos, que votan por interés propio y no por interés de la nación. Nosotros no votamos a un presidente por interés propio. Yo no estoy votando a un presidente por si me das un child support, o si me da dinero, o si me deja entrar free, gratis a este country. Yo no voto a un presidente por eso. Yo voto a un presidente por el bien de Estados Unidos. Pero a veces votamos mal. Votamos por nuestros intereses personales. Tenga cuidado cuando vota para buscar beneficios propios y no por el plan de Dios. Estados Unidos votó en las últimas elecciones pensando en beneficios humanos y no en los beneficios del reino. Y ahora así está Estados Unidos. Así estamos pagando el precio. La gasolina alta, no podemos comer, ya no hay dinero, no podemos comprar alimentos. Parece que estuviéramos en Venezuela. No le gusta o no le gustó a Samuel lo que el pueblo pidió. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel oró a Dios. Y miren lo que Dios le dijo. 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Ay, Señor, esta palabra me toca. Esta palabra me hace salir piel de gallina. No desecharon a Samuel, pero lo desechan a Dios. ¿Dónde estamos hoy parados? ¿A quién están desechando? En esta nación, ¿a quién? A Dios. Para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. ¿Dónde estamos? ¿Así hacen también contigo? Porque si desechan a Dios, desechan a los siervos de Dios. Si desechan a Dios, desechan a las iglesias. Si desechan a Dios, desechan la palabra de Dios. La gente nos odia. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel le dijo: ese rey que ustedes quieren, les quitará a ustedes. Esa es la decisión de un liderazgo apóstata. Nunca da, siempre toma. Toma y toma del pueblo. A veces me da coraje ver al presidente de México hablar. Me da coraje ver la hipocresía que existe en un país lindero, en alguien que nosotros queremos ayudar y queremos y amamos tanto, pero sin embargo tenemos ahí un líder que... Ayúdanos, Señor. Es una decisión del liderazgo apóstata. Nunca te da, siempre toma y toma y toma del pueblo. Nosotros pensamos que este gobierno nos está ayudando, pero nos está hundiendo. Esta nación se está hundiendo y nos estamos hundiendo cada vez más y más y más. California peor. Es el peor estado, California. Es el estado más pecaminoso que existe hoy en día. 1 Samuel 8:11.
Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrán en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, pero le vamos a pagar $20 la hora a partir del año que viene. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¡Está mudo! ¡Dios está mudo! ¿Cómo puede ser que tenemos un Dios mudo? ¿Cómo puede ser que tenemos hoy en día un Dios que no destruya otra vez esta nación? Porque lo prometió. Durante 40 años, Israel perdió las bendiciones por enojarse, por rebelarse contra Dios. Le hicieron una entrevista a una persona preguntándole si está de acuerdo por quien votó en las elecciones pasadas, y dijo, nos equivocamos. Too late. Demasiado tarde. La decisión que el pueblo tome cuando vota equivocadamente puede adelantar o retrasar la venida del Señor. Nosotros creemos que la venida del Señor está cerca, pero en las decisiones que nosotros tomamos puede atrasar la venida del Señor. El plan de Dios fue atrasado 40 años porque el pueblo escogió mal, hasta que todos murieron y Dios tuvo que traer una nueva generación. 40 años en el desierto por haber escogido mal. Hoy en las iglesias, ¿cuánta gente? Tenemos muertos espirituales que no conocen la palabra de Dios y votan, como dice Santiago, para satisfacer vuestros deleites. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Tenemos que ayudar a levantar a esta nación. Claro, yo no lo voy a hacer, tú no lo vas a hacer, nosotros no lo podemos hacer, Dios sí lo puede hacer, pero tenemos que ayudar a Dios. Tenemos que votar a alguien que realmente ame al Señor Jesús, que crea que el cambio viene a través de Él. Aunque Saúl no era la opción o el escogido por Dios, Dios trató de restaurarlo. Y ahora en el principio de su reinado, Saúl fue usado poderosamente por Dios. Pero había una opción. Saúl no era la opción, pero sí llegaba David. David fue la opción de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios siempre tiene un reemplazante. Mira, yo la veo a mi esposa, qué hermosa que es mi esposa. Qué bella. Ya ella se contestó sola, pero ya tiene un reemplazante, dice. Ah, yo tengo un reemplazante. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen, si se muere el viejito, Pablo Precioso, ¿con quién me quedo? Y empiezan a buscar. Como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Verdad que hay pastoras? Yo me acuerdo, tengo varios ejemplos, pero me entristece el corazón. Una pastora que sostuvo la escalera del marido, estaba, no sé, 50 pies de altura, y el marido estaba limpiando, era pastor, y limpiando, se acuerda, el hermano que está ahí atrás, no doy tu nombre porque tú te acuerdas de ese pastor. Estaba limpiando los vidrios, había estrenado la iglesia, y la pastora le sujetó la escalera, y yo creo que ella le movió la escalera para que se caiga. Y se cayó de cabeza el pastor y se murió. Y al año la pastora se casó con otro. Dios siempre tiene un reemplazante.
David fue la opción de Dios. Samuel no conocía a David. Y fíjese que si usted lee la palabra de Dios, casi unge a Eliab. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, Eliab. ¿Qué pasó, Samuel? Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Era chiquito David. Eliab no era chiquito, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Samuel, que no conocía a David, casi unge a Eliab. El hecho de que Samuel unge a David fue una de las razones principales de su ministerio. Samuel no solo fue llamado por Dios para ser profeta, sino por un llamado para ungir al escogido de Dios. Pablo dice, no impongas con ligereza las manos del presbiterio. Cuando ungimos a una persona, tiene que ser de Dios, no por intereses pastorales. Samuel no solo fue llamado por Dios para ser profeta, sino fue llamado para ungir al escogido. Y Samuel presentó a David en su genealogía como el rey de reyes y señor de señores. Esa es la descendencia que vendría del Mesías. Samuel toma el cuerno lleno de aceite que tipifica el Espíritu Santo, lo derramó sobre la cabeza de David. Por eso el apóstol advierte lo que dije antes, no imponer con ligereza las manos. Quiero terminar porque venimos a la cena.